Chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a continuar la clase de reumatología. Sí, hoy día acabamos con todos los temas, así que vamos a estar estas 3 horas completamente conectados en 100% para que podamos absorber todo lo necesario para que den un buen examen de residentado. Bien, vamos a empezar con un tema importante también que viene en el examen. Los demás temas, después de artropatía por cristales, vienen mucho menos, pero igual de atentos porque por ahí puede venir uno que otra cosa, datos sumamente claves que les vamos a dar el día de hoy y hoy día acabamos todos los temas, así que atentos. ¿Sí? Cualquier duda que tengan al finalizar la clase, por favor, me hacen llegar y empezamos. Empezamos con artritis séptica. Voy a probar lapiceros por aquí un ratito. Listo. Para artritis infecciosa o artritis séptica necesitamos saber el estudio de líquido sinovial, que es vital, la patogénesis y el tratamiento. Ahora, cuando ustedes sospechen de artritis séptica, lo van a hacer ¿cuándo? Cuando tu paciente tenga monoartritis. ¿Sí? Como vimos en la clase de reumatología básica, decíamos que monoartritis es compromiso de una articulación, oligoartritis de 2 a 4, toma 2 y toma 4, y poliartritis mayor o igual a 5. Poliartritis, pues eran la mayoría de las espondiloartropatías negativas, seropositivas también, ¿ya? Ahora, si tu paciente tiene una monoartritis, ustedes van a decir lo siguiente, que toda monoartritis es séptica hasta demostrar lo contrario. Cuando ustedes tengan una paciente con inflamación de una sola articulación, ¿ya? Entonces es séptica hasta demostrar lo contrario, ¿sí? Ahora, ¿qué hacen? Un paciente viene con monoartritis y ustedes dicen, es séptica hasta que yo demuestre lo contrario, que no sea séptica. ¿Cómo lo demuestro? Hago el estudio de líquido sinovial. Entonces, en primer lugar, ¿qué voy a hacer? Una artrocentesis. La artrocentesis es la evacuación del líquido sinovial de la articulación, ¿ya? La articulación prototipo que siempre vemos es la rodilla, ¿sí? Por cierto, la rodilla es la articulación más grande que existe en el cuerpo. Entonces, lo primero que van a hacer es artrocentesis. Ahora, ¿qué van a hacer con ese líquido que ustedes van a extraer? Lo que van a hacer es estudiarlo. Y, doctora, ¿qué le estudiamos? Le van a estudiar las 3C. ¿Qué significa las 3C? Lo que van a hacer es mandarlo a cultivar, ¿ya? Cultivo de gérmenes comunes, a eso me refiero, cultivo. Luego, recuento celular. Recuento celular. Esta C es de recuento celular, ¿sí? Ahí les vienen los leucocitos, y ahorita hablamos de ello. Y van a pedirle cristales. Entonces, ustedes agarran sus órdenes, le ponen 3 frasquitos diferentes, uno va para cultivo, uno va para bioquímico, dentro de ellos es recuento celular, que es muy importante, y otro va para cristales, ¿ya? Ahora, pero no solo eso es suficiente, también van a pedirle Gram a ese líquido, el Gram, la tinción Gram, y también le van a pedir estudio del bacilo de Koch, un BK, porque somos un país endémico de tuberculosis. Entonces,
Ustedes sacan el líquido y jamás lo van a botar. Lo que tienen que hacerlo es mandarle a estudiar con las 3C y adicionalmente le van a pedir el GRAM y el BK. Ahora, en cuanto al recuento celular, aquí ustedes observan en este cuadro amarillo la clasificación de Bauer mejor voy a escribir al costado porque no puedo borrarlo, es la clasificación de Bauer y Ropes. Ropes y Bauer o Bauer y Ropes. ¿Ya? Esta clasificación que ustedes observan acá es la clasificación de Bauer-Ropes o Bauer-Ropes o Ropes-Bauer. ¿Ya? ¿Qué nos dice esta clasificación? Y esto sí lo tienen que tener en un post-it aparte porque esto sí viene en examen, sí viene, sí o sí viene. Recuento celular normal cuando el número de leucocitos es menos de 200 en el líquido sinovial. Tipo 1 cuando está en 200 a 2000. El recuento está entre 200 y 2000. Tipo 2 entre 2000 y 50.000. ¿Sí? Y tipo 3 mayor a 50.000. Por favor, ahí van a resaltar, lo voy a poner en rojo, esto de acá. Lo que no quiero que se olviden es esto. De 2000 a 50.000 es el tipo 2, que es el tipo inflamatorio. Mayor a 50.000, tipo infeccioso, de la artritis séptica. Y lo normal, obviamente, ¿no? ¿Ya? Pero básico, lo que estoy subrayando en rojo, lo que estoy resaltando en rojo, ha venido en examen muchas veces dentro de un caso clínico, ¿sí? Entonces, suficiente, así les presenten mujer, varón, rodilla, cadera, que sepan el recuento celular de un líquido sinovial para que hagan el diagnóstico. A veces les ponen muchos parámetros alrededor y aparte obviamente les van a poner recuento celular, que es la base, y con eso ustedes van a hacer el diagnóstico. Entonces, para que se les quede de 2000 a 50.000 es el tipo inflamatorio y en este grupo van a estar las espondiloartropatías seronegativas, las artropatías seropositivas, ¿sí? Ahí dentro de ellas están las enfermedades difusas de tejido conectivo, que ya saben cuáles son, ¿sí? Las artropatía por cristales, ¿ya? En este grupo de tipo 2, que es el tipo inflamatorio. Cristales. Listo. Sabiendo esto que es la base, vamos a ir al prototipo de la bacteria que afecta más en la artritis infecciosa. ¿Cuál es la bacteria prototipo o la más frecuente? Es el Staphylococcus aureus, ¿sí? Aquí en este esquema, que como pueden ver aquí, están viendo los factores de virulencia del, este es un Staphylococcus aureus, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta aquí en imagen A y en esta imagen A, acá hay una imagen B, acá hay una imagen C, empezamos con la imagen A, son los factores de virulencia que tienen que ver con la estructura, ¿sí? Y la producción de sustancias secretoras por la misma bacteria. Estructuralmente, ¿qué tiene el Staphylococcus aureus? El Staphylococcus aureus tiene estas proteínas, ¿sí? La proteína A, la proteína de unión a la elastina, la proteína de unión al colágeno, la proteína de unión a la fibronectina, ¿sí? Y factores de aglutinación, ¿sí? Todas estas proteínas permiten una mejor adhesión al
al cartílago articular o a otras células para que puedan infectarla. Ahora, por otro lado, tenemos sustancias secretoras como la enterotoxina B, la toxina tipo 1 del shock tóxico, ¿sí? La toxina tipo 1 del shock tóxico y la toxina alfa. Estos se van a dar en la fase estacionaria de la hiperproducción de el estafilococo aureus. Se va a dar en una fase, por decirlo, tardía. ¿Sí? Estos factores se van a dar en una fase tardía y estos se van a dar, estos de aquí se van a dar en una fase aguda. ¿Ya? Esto va a permitir adhesión, ¿sí? Aglutinaciones, y esto va a permitir que se produzca el shock séptico, ¿ya? Ahora, el estafilococo aureus no solo tiene estos factores de virulencia, ¿sí? Tiene otro factor que es la cápsula, como ustedes pueden ver aquí en la imagen B y en la imagen C, están dibujadas lo que es la cápsula, y esta cápsula lo que hace como factor de virulencia para evadir del cuerpo, del sistema inmune, es tener esta cápsula totalmente engrosada con estas proteínas que van a hacer que evada el sistema inmune. Esto les sirve para evadir al sistema inmune. Entonces, tiene factores de virulencia con toxinas, con proteínas de adhesión y además con la cápsula. Eso es lo más importante. Ahora, esto de acá ha venido muchas veces en examen, así que lo van a subrayar. ¿Qué es lo que hago con mi paciente que viene con monoartritis? Obviamente, toda monoartritis es séptica hasta demostrar lo contrario. Todo paciente con monoartritis, ¿qué hago? Lo hospitalizo. ¿Qué hago? Aspiro la articulación para hacer el estudio de las 3C, el BK y el GRAM. Inmediatamente le tengo que dar antibióticos, empírico inicialmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el estafilococo aureus, por estos factores de virulencia, dentro de las 6 primeras horas, la primera manifestación o cambio es que el brillo del cartílago se pierde. Y dentro de las 24 horas se produce erosiones, daño del cartílago, daño del hueso. Y un hueso erosionado con daño del cartílago es totalmente irreversible porque no hay ninguna medicina que regenere el cartílago. ¿Sí? Eso lo tienen que tener claro. Entonces, dentro de 24 horas, ese cartílago se ha dañado, ese hueso se ha dañado y por lo tanto no hay solución. Y ese paciente va a tener discapacidad a futuro. No va a ser inmediato, va a ser con los años. Todo paciente que ha tenido una artritis séptica de rodilla, codo, tobillo, pasan los años y tienen una artrosis. Y del tipo de artrosis secundaria, pero severa. Entonces, lo primero que tienen que hacer es, después de haber sacado el líquido sinovial y mandarlo a estudiarlo, iniciar terapia antibiótica. Entonces, si es que se vuelve a llenar el líquido, pueden hacer drenaje, ¿sí? Pueden hacer drenaje manual o pueden hacer drenaje quirúrgico también. Los drenajes quirúrgicos básicamente se hacen, sí o sí, rodilla y cadera. Para los que van a ser traumatólogos, sí o sí, cualquier artritis séptica de rodilla, entra sala. Artritis séptica de cadera, entra sala. Más aún si es niño. Una artritis séptica de cadera en niño, sí o sí entra sala. Por ahí a veces ya le han dado el antibiótico, el paciente está estable, no le entra, pero según el protocolo, sí o sí entra a sala de operaciones para la limpieza quirúrgica. Obviamente van a evitar que el paciente levante peso.
Ya, esto en líneas generales, que lo van a subrayar porque ha venido muchas veces en exámenes, les colocan el caso clínico, no les dicen cuál es el diagnóstico, simplemente les dicen cuál es el tratamiento, cuáles son los pasos a seguir. Y estos son los pasos a seguir. Ahora, el tratamiento, ¿cómo va a ser el tratamiento? Va a depender de mi GRAM. Ustedes piden el GRAM y salen 15 minutos de haber hecho la artrocentesis a lo que demore el laboratorio en hacerlo. ¿Ya? Entonces, de acuerdo al GRAM, si es GRAM positivo o GRAM negativo, ustedes van a elegir el antibiótico. De acuerdo al foco de origen, probablemente sea un paciente hospitalizado con neumonía y de pronto hace una monoartritis, ¿sí? O esté con una infección de tracto urinario y también hace una monoartritis de rodilla, porque hay una vía de infección hematógena por ese lado, ¿sí? Frecuencia, de acuerdo a qué bacteria es más frecuente, ya saben, el estafilococo es más frecuente y obviamente si ustedes le van a dar un antibiótico empírico, tiene que cubrir estafilococo aureus. La edad del paciente va a depender, es diferente que sea un niño, un adulto, y grupos de riesgo, ¿no? Si es inmunodeprimido, si es usuario de drogas, que ahora lo vamos a ver. En este caso, ¿no? Caso específico. Si ustedes encuentran gonococo, el tratamiento obviamente, como está hospitalizado en toda artritis séptica, es endovenosa, todas inician vía endovenosa. Después de ver los parámetros clínicos, parámetros de laboratorio, si todo va mejorando, el paciente está estable, le pueden pasar a vía oral. Esto es en líneas generales. Dependiendo de la bacteria, vamos viendo qué tiempo va a recibir los antibióticos. En este caso, el gonococo, cuando es por gonococo, tu paciente tiene que recibir de 10 a 14 días de tratamiento. Si es por estafilococo, inicialmente domedoso, luego estabilizamos al paciente, pasamos a vía oral y el tratamiento es de 3 a 4 semanas, ¿sí? Un mes promedio. Si es gran negativo, dura un poco más, mes y medio a 6 semanas, ¿sí? Siempre empezando endovenosa y luego pasamos a vía oral. De acuerdo al germen más frecuente por grupo. En inmunosuprimidos, sí o sí tenemos que cubrir gran negativos porque es el germen que más frecuentemente se asocia, los gran negativos. Si es una paciente con artritis reumatoide, el germen más común, como en la población general, es el estafilococo aureus. Si es una paciente con lupus eritematoso sistémico y tiene una monoartritis séptica, lo más probable es que sea por salmonela, que es el germen más frecuente. Si tu paciente hace poco ha tenido una prótesis, colocación de prótesis y está haciendo en esa zona calor, rubor y además fiebre, lo más probable es que sea un Streptococcus epidermidis. Esto también ha venido, así que tienen que estar alertas y gran negativos. Si es por una artroscopía, obviamente la artroscopía, y si no ha habido buena asepsia, antisepsia de la piel, donde están los estafilococos, va a pasar dentro. Entonces el germen más común es el estafilococo aureus y el Streptococcus epidermidis. Los gran negativos en tercer lugar. Y en los pacientes que son usuarios de drogas endovenosas, la pseudomona. ¿Sí? Si tu paciente es un paciente que consume drogas, viene como una artritis, sospecha séptica, toda la clínica de séptica, tenemos que cubrir pseudomona hasta que salga el cultivo. Ahora, por otro lado, esto es un cuadro que resume las espondiloartritis infecciosa, infección de la columna. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de una infección de columna? Es la piógena, que es la producida por Staphylococcus aureus, la tuberculosa y la brucelósica, las tres. ¿Ya? Si ustedes tienen un paciente con malestar general, fiebre, dolor en zona dorsal lumbar dependiendo, y esa zona está flebótica, eritematosa, le sacan la placa radiográfica y hay lesiones a nivel de vértebras y en algunos casos de disco, pues ustedes van a sospechar o es piógena, o es tuberculosis, o es brucela. ¿Cómo lo van a diferenciar? Justamente este cuadro es para ello. En la piógena, la localización va a ser lumbar, ¿sí? Lo van copiando. En la tuberculosis, la localización va a ser
torácica, ¿sí? O dorsal, en la columna dorsal o columna torácica. Y la brucelósica va a ser lumbosacro, ¿sí? No me permite escribir, voy a mover esto de aquí. Ya, aquí. Y van a resaltar sacroiliaca porque es la que se presenta con mayor frecuencia en esa zona cuando es por brucela. ¿Ya? Ahora, en cuanto a la afectación del cuerpo vertebral, afecta solo la epífisis en la piógena. Ustedes van a tener enfrente su radiografía y si solo afecta la zona del epífisis, la parte superior, ¿no? Porque es epífisis, metáfisis, diáfisis, otra vez metáfisis y otra vez epífisis, ¿no? La zona del epífisis, si está afectada, ustedes van a sospechar de que sea piógena, ¿ya? La tuberculosis, en realidad su compromiso es todo el huesito, toda la vértebra, la zona del epífisis, la zona de la metáfisis, la diáfisis y la epífisis. Aquí pues es un hueso corto, así que no podemos diferenciar, pero es todo. En el caso de la tuberculosis afecta todo. En el caso de la brucela puede afectar la epífisis o todo también. El compromiso es variable, ¿sí? Ahora, en cuanto al compromiso del espacio discal, van a también ustedes solicitar, si quieren ver disco, una resonancia magnética, ¿sí? La resonancia magnética ustedes saben que es más sensible para ver partes blandas, o en todo caso una tomografía, pero idealmente una resonancia magnética, ahí vamos a ver el disco, vamos a ver partes blandas, entonces en ese caso vamos a poder ver si hay un compromiso del disco. En la piógena sí va a haber compromiso del disco, ¿sí? Va a estar comprometida. En la tuberculosis es variable, puede o no comprometer el disco. Y en la brucelósica también compromete el disco. Compromiso paraespinal. ¿A qué se refiere con el compromiso paraespinal? Se refiere a que puede hacer en realidad fístulas, abscesos, básicamente abscesos, y en este caso, en la piógena, como su mismo nombre lo indica, sí hace abscesos, ¿sí? Y los abscesos van a estar obviamente paravertebrales, al costado de la vértebra, si esta es la vértebra, y va a tener contornos muy gruesos, en el caso de la piógena, ¿sí? En el caso de la tuberculosis, va a tener abscesos, pero los abscesos van a ser de contornos sumamente delgados, ¿sí? Y va a ser más pequeños. Estos son abscesos grandes y estos son abscesos pequeños con contornos más homogéneos y más delgados. Y aquí en la brucelósica no va a estar presente. Compromiso de multinivel, varias vértebras. En la que sí va a haber compromiso de multinivel es en la tuberculosis, ¿ya? En la piógena y en la brucelósica, no. Ahora, deformidad de gengiva. ¿Alguien recuerda el mal de Pot? El mal de Pot es debido a la tuberculosis y también, por favor, por ahí apunten. La deformidad de gengiva es la enfermedad o mal de Pot que es producido por la tuberculosis. Los que no dan giva es la piógena y la brucelósica. En cuanto a la producción de leucocitosis, ¿sí? La piógena produce mucha leucocitosis dentro del análisis de laboratorio. En el hemograma, aquí no hay leucocitosis y aquí tampoco. Ahora, ¿quién es la que produce más déficit neurológico? En cuanto al déficit neurológico, es la tuberculosis. La piógena y la brucelósica, no. Forma de presentación clínica. En la piógena es de presentación aguda. En la tuberculosis es subaguda.
ya, subaguda. Y en la brucelósica puede ser, su forma más frecuente es subaguda, pero también puede ser aguda, ¿ya? Y dentro de la historia, en la piógena puede tener antecedente de un paciente que esté hospitalizado por alguna infección, ¿sí? Puede tener antecedente de alguna infección, básicamente dérmica, ¿ya? Ya, en la tuberculosis que haya tenido antecedente de tuberculosis años atrás o en todo caso ha tenido contacto con familiares que tengan tuberculosis. Igual, en la brucela que haya consumido alimentos o alimentos no pasteurizados, ¿ya? No pasteurizados. Aunque esto es muy raro, pero se puede dar, sobre todo en los lugares donde hay establos, ¿no? Y tienen en realidad crianza de animales vacunos.